tal se encuentran? Buenas noches. Qué gusto saludarles. ¿Cómo? Vamos a empezar, damos inicio, vamos a retomar el tema. Recuérdense que tenemos nosotros que desarrollar los medios de impugnación. Creo que, buenas noches, Irma. Y fíjense pues que los medios de impugnación son aquellos mecanismos procesales que en algún momento nosotros podemos presentarnos ante juez competente cuando consideramos que una resolución es injusta o es ilegal. Esos son los medios de impugnación. Entonces, fíjense pues que yo aquí en la presentación pues les he colocado, ese es el tema. Se encuentra en a partir del libro tercero, el Código Procesal Penal. Vamos todos al Código Procesal Penal y principalmente nos enfocamos en el libro tercero. Ahí es donde encontramos los medios de impugnación. Medios de impugnación, libro tercero. Entonces, vean ustedes, pues, porque resulta importante que ustedes en su momento puedan también plantear estos recursos. Sin embargo, hoy tenemos que entender cómo los presentamos, cuál es el plazo para presentar cada uno de los recursos y también vamos a tener muy presente las etapas penales. Ok. Fíjense entonces, vamos a partir del libro tercero. Libro tercero, Código Procesal Penal. Y ahí hace referencia principalmente a las impugnaciones. Y luego, pues, que tenemos que saber nosotros que los medios de impugnación, pues, una definición, no están en el Código Procesal Penal, no hay definición, pero vamos a decir nosotros que son medios de impugnación, los medios procesales regulados en nuestra ley. Ahí está la presentación. Yo les voy a mandar a ustedes la presentación para que pues no estén copiando tanto, pero sí puedan ustedes estas definiciones trasladarlas a su código, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho y hemos estado marcando nosotros todos los artículos que vamos viendo del Código Procesal Penal, todos los tienen que tener marcados. Entonces decimos que son medios procesales regulados en nuestro Código Procesal Penal, por lo que las partes pueden solicitar ante juez competente la revisión o reconsideración de una resolución que se considera injusta o que se puede considerar ilegal. Esos son los medios de impugnación. Bien, entonces fíjense que de estos medios de impugnación vamos nosotros a encontrarlos clasificados conforme la doctrina y también conforme la norma procesal. Conforme la norma procesal del artículo 398 al artículo 463 de nuestro código. Esa es la regulación de nuestros medios de impugnación y esa es principalmente la regulación de todos los medios de impugnación en materia penal. Ese es, ¿verdad? 398 al 463. Ya que alguien tiene la mano, puede hacer uso de la palabra. Vamos, Jacqueline. Yo no sé si se está conectando. Perdón, Lick, se me activó la manita. Muy bien, perfecto, Jacqueline. Disculpe. No hay problema. Entonces, fíjense pues, siempre que alguien tenga alguna duda, puede ahí levantar la mano y todo, pues como vamos dándoles intervención. Entonces vemos nosotros que los medios de impugnación los interponemos cuando consideramos que una resolución no es apegada a derecho o consideramos que los jueces se han equivocado o esa resolución me causa, digamos, un agravio. Causarme un agravio significa que me perjudica esa resolución, pues no directamente como abogado, pero a los intereses de mi cliente. Es por eso que les voy a explicar a ustedes ahora que la doctrina hace referencia a la clasificación de medios de impugnación y por una parte hace referencia a los remedios procesales y por otra parte a los medios o recursos procesales, ¿verdad? Remedio procesal y recurso procesal. Entendiendo nosotros que los remedios procesales son aquellos que se presentan ante el juez que ha emitido la resolución y es el mismo juez que ha emitido la resolución el que puede entrar a revisar su resolución a través de la interposición del remedio. Por eso es remedio, porque, por ejemplo, si ustedes son los jueces,
y a mí no estoy conforme con una resolución judicial que ustedes han emitido, yo les presento a ustedes el remedio procesal para que ustedes mismos entren a analizar nuevamente la resolución que a mí me está perjudicando, que me está causando un agravio, y puedan ustedes reconsiderarla, pero son ustedes mismos los que se reconsideran su resolución. Eso es lo que conocemos como un remedio. En Guatemala, nuestra legislación permite los recursos, los medios de impugnación, no remedios, medios de impugnación. Entonces, los medios de impugnación son aquellos que doctrinariamente habilitan una segunda instancia. Es decir, si yo no estoy conforme con la resolución que ustedes emitieron, por ejemplo, ustedes son los jueces de primera instancia penal, ustedes emiten la resolución, yo no estoy conforme, entonces yo voy a impugnar esa resolución y son recursos procesales porque habilitan una segunda instancia. Entonces, el recurso ya no lo van a conocer ustedes, lo debe conocer un órgano jurisdiccional superior. En este caso, vamos a tener algo concreto. ¿Y quién conoce en segunda instancia los recursos procesales? Es la sala de la Corte de Apelaciones. Y ahí se van a ir dando cuenta ustedes que nuestro Código Procesal Penal hace referencia a que el medio de impugnación, el recurso, se presenta ante el juez de primera instancia, por ejemplo. Este juez solo ve y lo debe trasladar a la sala de la Corte de Apelaciones, que por cierto, ustedes saben que en la actualidad están eligiendo cortes, ¿verdad? Bueno, ahorita todavía están en el tema de poder elegir quiénes van a ser los magistrados que van a poder conformar las salas de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Pues esos magistrados que serán, pues, tienen que elegir, ellos sean los que van a conocer los recursos que de hecho yo creería que conforme vamos a ver, ustedes van sexto, séptimo, octavo, noveno, se gradúan, sí, todavía van a conocer los recursos de impugnación que ustedes vayan a presentar. Todavía esta corte que van a elegir, ellos todavía van a conocer los recursos que ustedes van a presentar ya graduados. Y eso contándoles el tiempo que ustedes deben de tener para graduarse, ¿verdad? Ellos van imagínense ustedes todavía, ahorita, ustedes ni cuenta se están dando, algunos que están eligiendo, y que esos magistrados son los que van a conocer los recursos que ustedes van a plantear ya como abogados, colegiados, con su PIN de abogado y todo. Miren, pues qué interesante esto, ¿verdad? Así que pónganse pilas. Tienen que presentar en esta elección. Entonces, fíjense pues, compañeros, que los magistrados son los que van a integrar salas de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ya voy a explicarles que hay recursos que ustedes los van a interponer. A interponer es presentarlo, ¿verdad? Lo van a presentar ante el juez de primera instancia, conoce la sala de la Corte de Apelaciones, y otros recursos que los va a conocer directamente la Corte Suprema de Justicia a través de cámaras. ¿Se recuerdan cuando iniciamos el curso? Yo les explicaba que la Corte Suprema de Justicia se divide en cámaras. Y esas cámaras está, por ejemplo, la Cámara Penal, integrada por 4 magistrados de Corte Suprema de Justicia, un presidente y los demás vocales. Y la sala de la Corte de Apelaciones se integra por 3 magistrados, presidente, vocal 1 y vocal 2. ¿Verdad? Por eso son colegiados. Ok, entonces, fíjense pues que, como les digo, también vamos a encontrar nosotros en nuestra legislación recursos procesales que se presentan ante el mismo juez que dictó la resolución, y ese mismo juez es el que va a reconsiderar. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes pueden pensar, pero eso era un remedio procesal. Claro, para la doctrina. En nuestro Código Procesal Penal encontramos nosotros solo recursos. Aunque su tramitación sea como un remedio procesal conforme a la doctrina, le vamos a llamar recurso porque es recurso, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar cuáles son. Nuestra legislación, entonces, hace referencia a los medios de impugnación. No hace una clasificación. Yo les he colocado en pantalla a ustedes esta clasificación que, por supuesto, es medios de impugnación ordinarios y medios de impugnación extraordinarios, entendiendo que los medios de impugnación ordinarios
son aquellos pues, no tiene tanta relevancia como un extraordinario, porque vamos a ir entendiendo por qué la apelación especial, por qué la casación y por qué la revisión la conocen ya Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, casación y revisión, exclusivamente Corte Suprema de Justicia, pues son extraordinarios. Y la apelación especial, que impugnamos la sentencia del tribunal de sentencia. Y aquellos ordinarios, pues son recursos un poquito menos leves conforme la doctrina, pero que también causan impacto en el proceso penal. Entonces, fíjense, pues vamos a analizar el artículo 398 que hace referencia a la facultad de poder recurrir que tienen los sujetos procesales. Y ese es el llamado principio de taxatividad. Dice, con esto Kevin, Freddy y Lester, ese es el principio de taxatividad. Desde luego nos van a preguntar qué es el principio de taxatividad siempre, porque es parte de los medios de impugnación. Y vamos a decir nosotros que el principio de taxatividad es aquel que está fundamentado en el artículo 398 de nuestro código. Y este principio hace referencia a dos impugnabilidades. Ojo con esto, Carol. La impugnabilidad llamada objetiva y la impugnabilidad llamada subjetiva. ¿Verdad? Ojo, objetiva y subjetiva. Entendiendo que la impugnabilidad objetiva es ojo, la impugnabilidad objetiva es aquella clase de impugnabilidad en la cual las resoluciones judiciales serán recurribles. Una resolución judicial puede ser objeto de recurso solo por los medios, y escuche esto, en los casos expresamente establecidos. Solo en los medios y en los casos expresamente establecidos. Ahora, si nosotros buscamos, y ahí está en el código, está igualito en el código, solo lo he copiado. Entonces, una resolución puede ser recurrible solo por el medio, es decir, busco cuál de los recursos solo por el medio y en los casos expresamente establecidos. ¿Qué significa esto? Expresamente, es decir, que tiene que estar en su Código Procesal Penal el medio de impugnación. O sea que la resolución tiene que estar detallada en su Código Procesal Penal. Porque si ustedes, miren, echemos un vistazo, por ejemplo, me voy a adelantar a algo, pero solo para que ustedes comprendan la impugnabilidad objetiva. ¿Qué significa esto, Carol? La impugnabilidad objetiva es que usted puede impugnar únicamente las resoluciones que la ley establece que puede impugnar. Fuera de las resoluciones o listado, ¿verdad? Usted no puede andar impugnando más. Ok, entonces, vean pues, vayan ahora al artículo 404. Vayan al 404, solo denme un minuto.
Bueno, entonces, compañeros, continuamos. Fíjense, pues, les explicaba a ustedes el artículo 404. Decía, vamos y echemos un vistazo al artículo 404. Y a partir de ese artículo 404, vean ustedes, presten atención, porque dice apelación. Ahí estamos en el recurso a apelación. Y ahí hace referencia a que son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia. ¿Se recuerdan que en su momento les dije que habían resoluciones judiciales que son decretos, autos y sentencias? Pues aquí hace referencia que es apelable el auto del juez de primera instancia que resuelva y nos da un catálogo de resoluciones. Nos da un catálogo de resoluciones. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan en la primera declaración se decretan autos judiciales. Y espero que estén estudiando. Se recuerdan que les dejé la tarea que tenían que estudiar porque lo que venía después del juicio en adelante era relacionado a todas las etapas del proceso penal. Entonces, en la primera declaración, se recordarán ustedes que el Ministerio Público, ¿verdad?, argumenta sobre la necesidad de ligar a proceso penal a la persona sindicada y si no hay suficientes elementos de investigación o convicción, el juez decreta la falta de mérito, que es el auto de falta de mérito. Entonces, echándole un vistazo al 404, en el numeral 13 queda determinado. Dice que es apelable el auto por el cual se declare la falta de mérito. Eso significa entonces, Freddy, que esa resolución es objeto de impugnación, porque así lo refiere el artículo 404. Decimos nosotros, esa resolución de falta de mérito puede ser impugnada, goza de impugnabilidad objetiva. Vemos reflejado el principio de taxatividad. Ok. En la audiencia de etapa intermedia, ¿se recuerdan ustedes de la etapa intermedia? A ver, Dulce, ¿qué autos puede decretar el juez de primera instancia en etapa intermedia? Dulce. Vamos, Dulce. No está Dulce. Ayúdele, Dami Monzón, por favor, ayúdele. Buenas tardes, Buenas. fíjese que no sé la respuesta. Le repito la pregunta. ¿Qué resoluciones judiciales puede decretar el juez de primera instancia en etapa intermedia, en la audiencia de etapa intermedia? Las medidas de coerción. No, nada que ver. Póngase a estudiar, David. Ojo con esto, no puedan Bueno, estar hablando en esas. Vamos, ¿quién, compañeros, quién me dice la respuesta? Vamos. Auto de clausura provisional, Muy bien. sobrecimiento Y auto de apertura a juicio. a juicio. Entonces, esas son las principales resoluciones, porque las demás ya las vamos a ir analizando. Jamie, pilas, no, muchachos, pilas, porque eso ya lo vimos, eso ya lo vimos y ustedes tienen que estar estudiando. No se confíen porque en el segundo parcial viene todo, ya se los he mencionado, ¿verdad? Así es que pilas. Entonces, por eso les digo, estudien, porque si no, no van comprendiendo esto. Pero fíjense pues, entonces, Josué, por ejemplo, auto de sobreseimiento. El auto de sobreseimiento, ¿en qué caso se decreta ese auto de sobreseimiento, Luis Henry? El auto de sobreseimiento. ¿Cuándo Eso, corresponde decretarlo por el juez? eso es cuando.
Muchachos, estamos complicados. A ver, Herbert González, ¿cuándo corresponde sobreseer un caso, Herbert? Buenas noches, Lick. Cuando carece falta de mérito, Lick. Va, mire, Henry. Eso está malo, Henry. Lick, ¿puedo apoyar? Sí, sí, Henry, póngase pilas de estudiar. Esas respuestas no las pueden estar dando, compañeros. Esas respuestas no. Y todo, miren, está bien, pues, pero me pasaría la clase yo resolviendo ustedes lo que ya vimos. Pónganse pilas, solo tienen que estudiar, repasar. Después, Eric. Está fundamentado en el artículo 328 del Código Procesal Penal. Muy Si bien. no concurren los presupuestos y resulta imposible recurrir fundamentalmente a la apertura del juicio en contra del sindicado, o no se determina la probabilidad de la participación en el hecho delictivo, el juez dictará resolución a favor del sindicado, sobreseimiento. Muy bien, entonces, cuando no hay suficientes elementos de investigación, después de concluida la investigación, eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público puede sobreseer o el juez puede decretar un sobreseimiento. Aunque el Ministerio Público haya acusado, el juez puede decretar sobreseimiento, o sea, a juicio del juez o a criterio del juez, no hay elementos de investigación suficientes para sustentar la plataforma fáctica y acusatoria del Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público acusa y el juez le sobresee el caso, es donde se puede presentar el recurso de apelación. Por eso dice que es apelable el auto que declara el sobreseimiento. Y ahí mismo está, en el numeral 8, los que declaren la clausura del proceso. Pero pues, ya les digo, esto lo sabemos nosotros, que esas resoluciones pueden ser impugnables porque la ley expresamente establece que puede ser objeto de impugnación. Ese es el principio de objetividad. Y el principio de subjetividad es aquel principio en el cual nosotros entendemos que es el derecho que tendrán ustedes de poder impugnar una resolución. Eso está siempre en el artículo 398, después del punto, dice. Pero únicamente podrán recurrir quien tenga interés directo en el asunto. Y quien tiene interés directo en el asunto, Jonathan y Jorge, son los sujetos que se encuentran siendo parte del proceso penal. Quien esté debidamente apersonado, sea parte. No puede venir un extraño a plantear o interponer un recurso, sino eso no es tener interés. Interés es el que tiene el apersonamiento para estar en el caso, ¿ya? No es aquel interés de que a mí me interesa. Es como en aquella resolución, fíjense que en una audiencia se decretó una falta de mérito, ¿verdad? Y en su momento, pues salió la publicación, se decretó falta de mérito a favor de agresor de mujeres, ¿verdad? Violencia física. Y entonces viene una fundación tercera, presenta una apelación, pero no era parte del proceso, ¿verdad? No era parte, no estaba personado, entonces el juez no podía admitir el recurso de apelación. Solo quienes tengan interés y sean parte del proceso. Bueno, ese es el artículo 398. El 399 hace referencia al tiempo y modo. Fíjense que cada recurso tiene una temporalidad para su presentación. Por ejemplo, el recurso de apelación, les voy a decir, tiene un plazo y el plazo para interponer el recurso es dentro de los 3 días de emitida la resolución. Ese es el plazo para presentar. Ese plazo empieza a contar un día después de la resolución. Por ejemplo, ustedes están en la audiencia de primera declaración, decretan hoy la falta de mérito, ustedes son los fiscales, tienen 3 días para presentarla. Los días empiezan a contar mañana, 1, 2, dentro del tercer día, ¿verdad? Entonces sería martes, miércoles, a más tardar el jueves para presentar el recurso. Y otros recursos que son 10 días, esa es la apelación especial, y la casación, por ejemplo, 15 días. El recurso de revisión no tiene plazo para interponerlo. El recurso de reposición oral o dentro del tercer día. Bueno, y eso es lo que vamos entonces
Vamos entendiendo hasta este momento. Bien, les voy a explicar ahora el primer recurso. Este es el recurso de reposición. Miren, aquí lo que me interesa que ustedes logren comprender es que las resoluciones judiciales pueden ser impugnadas a través del recurso de reposición y este recurso procede contra las resoluciones que no sean apelables. Esa es lo general. ¿Contra qué resoluciones no apelables? Yo les digo algo, para saber cuándo tengo que presentar el recurso de reposición, tengo que saber entonces, pero voy a silenciar el micrófono a Josué para que no me interrumpa. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense pues, la primera clave. Primer clave, entonces, ojo, y tengan cuidado, porque fíjense que si yo les preguntaría, por ejemplo, contra la resolución que decreta la falta de mérito, la auto de falta de mérito, ¿qué recurso procede? Vamos a decir, apelación. No puedo decir reposición, es apelación porque ya entendimos que es apelable. Ahora, la reposición procede contra las resoluciones que no son apelables. Pues, ¿qué es lo primero que tengo que saber? El listado del artículo 404, qué resoluciones son apelables, porque lo que es apelable no puede ser objeto de recurso de reposición. Miren, y esos artículos 404 que lo establece, dice, recurso de reposición, primer recurso, marque bien ahí en su Código Procesal Penal, márquelo bien, identifíquelo, recurso de reposición. Dice que procede contra las reposición contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Micrófono, Josué. Y estas resoluciones, entonces, sin audiencia previa, tenemos que ir entendiendo, sin audiencia previa que no sea apelable. Lo que es apelable, apelación. Pero entendamos qué es una resolución sin audiencia previa. Les voy a contar algo a ustedes, fíjense en aquella audiencia, fíjense que estamos en una audiencia de etapa intermedia. Entonces, como uno queda notificado de la comparecencia que debemos hacer nosotros o presentarnos a la audiencia de etapa intermedia. Ahora, ¿en qué momento nos notifica el juez del día y hora para presentarnos a la audiencia de etapa intermedia? A ver, Claudia Eugenia, ¿en qué momento nos notifica el juez? Claudia. Ayúdele, Evelyn Reyes. Buenas noches, Lick. Ahorita le apoyamos. Vamos, Cristian Morales. Espera, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Cristian? Cuando se le da trámite a la solicitud, ¿nos notifica? ¿Cómo se le da trámite? Permítame, le estoy buscando el fundamento. Es que la pregunta era, ¿en qué momento el juez de primera instancia convoca a los sujetos para que comparezcan a la audiencia de etapa intermedia? ¿En qué momento? Ah, de etapa intermedia. No, Lick, no tengo el dato a la mano.
Miren, pues, muchachos, se lo sigo diciendo, pónganse pilas, estudien, son preguntas fáciles, hombre. Va, miren, pues entonces, lo otro es, vamos a ver, dice Roberto, muy bien, Gabriela, Freddy también, muy bien, Gabriela, en la audiencia de primera declaración, en la audiencia de primera declaración, conforme al artículo 82, numeral sexto, muy bien, compañeros, ahí pues hace referencia al juez, el artículo hace referencia a que el juez debe convocar a la audiencia de etapa intermedia. Por eso en la audiencia de primera declaración se señala día y hora para la audiencia de etapa intermedia. Pues fíjense, llegamos a la audiencia de etapa intermedia, ¿verdad? Y debía comparecer el abogado. Yo estaba como fiscal, debía comparecer el abogado, sin embargo el abogado no llega. La audiencia estaba programada para las 9 horas y no llegó el abogado. Entonces entramos a la sala de audiencias, trasladaron al sindicado, porque el sindicado estaba privado de su libertad. Lo trasladaron. Ok, entonces, fíjense que, entonces el juez abre audio y empezó la audiencia, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Bueno, voy a verificar la presencia de los sujetos procesales. Ministerio Público, presente. Procesado, ¿se encuentra presente? Sí, aquí estoy. Abogado defensor, abogado, por ejemplo, voy a inventarme un nombre. Abogado Helio, presente. No está. Entonces el juez le pregunta a su asistente, le dice, mire, ¿y qué pasó con el abogado? ¿Fue notificado? Sí, desde la primera declaración. Bueno, queda uno notificado de forma oral, ¿se acuerdan? Bueno, le dice, y miren, hágame favor, le dice, vaya ya a la unidad de comunicaciones o a la comisaría para verificar si no han presentado un memorial de excusa, ¿verdad? Porque se pudo haber excusado de comparecer a la audiencia porque tenía otra diligencia, no sé, o se había enfermado, algo. Entonces, cuando uno no comparece a una audiencia, tiene que presentar antes de la audiencia una excusa, ¿verdad? ¿Por qué motivo no voy a poder estar presente? Entonces regresa la asistente del juez y le dice, mire, no, señor juez, no ha presentado ningún documento de esta carpeta judicial. Bueno, dice el juez, en virtud que el abogado no ha comparecido, pues vamos a tener que suspender esta audiencia y vamos a reprogramarla. Y la reprogramó para una próxima fecha, ya no me recuerdo la fecha. Entonces el juez se resuelve y dice, bueno, reprogramamos la presente audiencia por incomparecencia del abogado defensor, no se puede celebrar, en virtud que existe el derecho de defensa a la parte sindical. Sin embargo, vamos a programarla para tal fecha, dice tal, y se le emplaza al abogado defensor por 48 horas para que justifique. Ahora ya no era para que presente excusa, porque la excusa es antes, ¿verdad? Como ya incompareció, ahora justifique. Para que justifique el motivo de su incomparecencia. Y el juez dice, bajo apercibimiento de certificarle lo conducente, ¿verdad?, al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por dejar en estado de indefensión a su patrocinado. Ese es el artículo 103 del Código Procesal Penal, que establece el abandono de la defensa, que ustedes como abogados no pueden apartarse del proceso penal sin que pues alguien los sustituya, ¿verdad? Por eso el artículo 103, vean ustedes, del Código Procesal Penal, dice, si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que ello incurra, intervendrá el sustituto ante la imposibilidad de este. Miren, pero, ojo, porque miren lo que establece el artículo 105, dice sanciones. El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará a quien incurre en él al pago de costas provocadas. Y miren el siguiente párrafo. El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor. Saben que nosotros cuando nos graduamos somos parte del Colegio de Abogados y Notarios y hay un Tribunal de Honor. Ahí miren, ahí sí, si no abandonamos, por eso está el Tribunal de Honor, ¿verdad? Dicen, ya van a tener ustedes su código de ética profesional también, que tienen que ser éticos. Miren, para lo que corresponda. Ahora, el artículo 97 dice, cada defensor podrá designar un sustituto para que con el consentimiento del imputado intervenga si el titular tuviera algún
impedimento, el titular. O sea, Cristian, si usted no puede llegar a una audiencia, puede nombrar un sustituto para que intervenga en esa audiencia y actúe de forma conjunta con usted, pero con la anuencia del sindicato. Lo cierto es que esos artículos porque se relacionan con lo que estamos platicando, ¿verdad? Verá, sin desviarme del tema central, pero es para que ustedes vayan comprendiendo. Pues resulta que ni sustituto, ni presentó excusa, simplemente no llegó. Eso da a entender el abandono de la defensa, el estado de indefensión del sindicato. Bueno, entonces, fíjense que el juez dice, bueno, 48 horas le voy a fijar para que pueda justificar. Ok, entonces, pónganse a pensar que ustedes son los abogados. Entonces, ustedes no llegaron. Ahora el juez emite una resolución y esa resolución era que fue oral, pero les van a hacer un decreto sencillo, un decretito, y se los van a notificar. Entonces, imagínense que ustedes, Luis, Evelyn, Hugo, Luis Felipe, todos reciben una notificación donde el juez les está corriendo un plazo de 48 horas, o les fijó plazo, para que ustedes justifiquen por qué no llegaron. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes al recibir esa notificación? Responder ese emplazamiento. Y entonces ustedes hacen su escrito y lo van a responder de forma escrita. Están recibiendo una notificación escrita, van a responder de forma escrita. Y empiezan ustedes que he dejado de comparecer a la audiencia de etapa intermedia que fue programada en virtud de que, pues, fui notificado de dicha audiencia en febrero. Pero desde diciembre del año 2023 yo ya tenía programada una audiencia de debate oral y público. Entonces ya tenía en su agenda otra audiencia. Eso, pero miren pues, fíjense. Y en esa forma van a responder. Entonces el juez tiene que entrar a resolver la justificación que ustedes están presentando. Y el juez resuelve. Se admite, en otra resolución, se admite la justificación o puede resolver, no se admite la justificación. Ahora, si admite la justificación, qué bien, continuamos y vamos a la audiencia de etapa intermedia. El problema es que no admita la justificación. Y esto puede pasar, imagínense, yo sé que tal vez conforme las etapas del proceso penal tiene, a mi criterio, tiene preeminencia el debate que una audiencia de etapa intermedia. Porque creo yo que en el debate vamos a discutir inocencia o culpabilidad. Y ahí no podemos faltar que una etapa intermedia. Ahora, hay preeminencia cuando la persona está privada de libertad. Entonces resulta lo siguiente. El abogado presentó esa justificación indicando que había dejado de comparecer a la etapa intermedia porque tenía señalado un inicio de debate para esa fecha. Ahora, les digo algo. Esa resolución que emitió el juez fue impugnada porque en la audiencia de debate con la cual justificó el abogado, el debate no se inició. Y no se inició porque esa audiencia se iba a realizar por videoconferencia. ¿Se recuerdan que vimos las audiencias por videoconferencia? Y donde yo les explicaba a ustedes de que hay sindicados que no los trasladan al órgano jurisdiccional, al juzgado, sino por videoconferencia, por la peligrosidad. Entonces por videoconferencia. Pero no encontró conexión el organismo judicial con la conexión que tiene que tener allá el juez de paz que se constituye en el centro preventivo, ¿verdad? Entonces no se dio la conexión y dijo, bueno, no podemos iniciar. Pero esa suspensión se dio antes de la audiencia de etapa intermedia. Y el tribunal estaba en el 7º nivel de la torre de tribunales. Y el juzgado estaba en el 3er nivel. O sea, todavía le había quedado 45 minutos entre cada una de las audiencias para comparecer. Total es de que el juez no admitió la justificación. Dijo que tenía suficiente tiempo para haber podido comparecer. Y no es excusa decirle al abogado, es que no me preparé, no leí la acusación porque tenía que haberse preparado, por eso hay suficiente tiempo. Bueno, la cosa es, compañeros, y si no, pues por lo menos llegar a la audiencia pues, de etapa intermedia. Mire, señor juez,
no me dio tiempo de leer la acusación, que no sería justificación, ¿verdad? Porque yo tenía otro debate, sin embargo lo suspendieron y yo pensé que se iba a hacer algo, pues, pero tuvo que haber llegado. La cosa es que el juez dice, no se admite la justificación. Le resolvió, otra vez le llega por escrita la notificación, ¿verdad? Y entonces el abogado lee. Primero le llegó la notificación de las 48 horas, respondió por escrito. Ahora el juez le respondió, le resolvió y le vuelven a notificar. Dice, no me admitió la justificación y me declararon el abandono de la defensa y me certificaron al Tribunal de Honor. Miren, compañeros, que lo certifiquen a uno al Tribunal de Honor y que lo sancione el Tribunal de Honor, miren, eso ya no se lo quita a uno, es un antecedente al historial como abogados. Bueno, entonces el abogado dice, no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Si a mí no me dio tiempo de llegar, no sé, el abogado dice que no le dio tiempo de llegar y entonces no está conforme con su resolución, la considera injusta. Ante esa resolución que declara el abandono de la defensa, no es apelable y es sin previa audiencia. Entonces, el abogado presenta su recurso de reposición y lo hace de forma escrita. Al recibir esa última notificación, donde declararon el abandono, tiene 3 días para plantear su recurso. Y eso es lo que establece el artículo 402 en el segundo párrafo. Dice que se interpondrá por escrito. Miren de qué forma se presenta el recurso de reposición. Por escrito. Identifíquelo bien, márquelo, subraye lo que es por escrito. Se interpondrá por escrito. Dentro del plazo de 3 días hábiles. Ojo con esto, hábiles. Son días hábiles, no días corridos. Sábado y domingo no se cuentan, días hábiles. Dice, y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. O sea, 3 días para presentarlo de forma escrita y el tribunal lo resuelve en 3 días. Pero ojo, no quiero que vayan a confundir que es el tribunal de sentencia. Porque si bien es cierto, vamos a encontrar en el libro del Código Procesal Penal algunos momentos o algunos recursos donde se establece el tribunal, pero ese tribunal entendámoslo como el juez. Porque el recurso de reposición, entendamos ahora que estamos poniendo el ejemplo que es juez de primera instancia, entonces el juez lo resolverá en el mismo plazo. Porque ese es un recurso de reposición, lo que la doctrina llama remedio. Interponemos ante el mismo juez que emitió la resolución y este mismo juez debe de resolver reconsiderando su recurso. Ese es, entonces, compañeros, el recurso de reposición. Bueno, marquen entonces, espero que me hayan comprendido cómo es que en su momento pues tendríamos que interponer el recurso. Eso es lo interesante de este. Y luego el artículo 404 del Código Procesal Penal hace referencia al recurso de apelación. Este recurso, pues como ya les mencionaba, tienen ustedes que saber que existen 13 numerales que están, conteniendo las resoluciones judiciales que pueden ser objeto de apelación. Ahora, cualquiera de estas resoluciones que sea dictada, miren, por ejemplo, ¿en qué momento? Vamos a ver, vamos, ayúdenme por favor, vamos aquí con Jorge Leiva. Jorge, ¿en qué audiencia se decreta el auto de prisión preventiva, Jorge? Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. No está por ahí, Jorge. Bueno. Muy bien, compañeros, excelente. Miren, esa estaba fácil, ¿verdad? En la primera declaración, muy bien. Entonces, fíjense, pues, en esa primera declaración,
Muy bien, excelente todos. En esa primera declaración, conforme el 404, numeral 9, dice que puede ser apelable el auto que declare la prisión preventiva. Si en una audiencia de primera declaración se decreta, ojo, y miren esto, en una audiencia de primera declaración se decreta auto de prisión preventiva, y yo tengo que saber por qué se va a decretar el auto de prisión preventiva. Recuérdense que en la audiencia de primera declaración debo desvanecer ciertos peligros procesales para que el juez considere el otorgamiento de una medida sustitutiva. A ver, vamos, María José Álvarez. ¿Cuáles son los peligros procesales que usted como abogada debe desvanecer si quiere que el juez le otorgue una medida sustitutiva a su cliente, María José? María José Álvarez. Bueno, estamos, no está. Vamos pues, dele Abraham. Peligro de fuga y de obstaculización. Eso, muy bien. Ahora, fíjese. Ojo, Abraham. Para desvanecer el peligro de fuga y acreditarle al juez en dónde es que su cliente reside, qué documento le va a presentar. Allá se conectó muy bien. Algo de relación a servicios, en el cual pueda verificar que es su domicilio. Un recibo de servicio, muy bien, excelente. Eso es para la práctica. Pero resulta que usted le presenta el recibo y el juez le dice, este recibo no acredita, pero usted sabe que ese es el recibo. Entonces ese es un criterio de juez, porque distinto sería, ojo, María José ya se conectó, distinto sería, María José, que Abraham no presente el recibo de energía eléctrica, por ejemplo. Y si Abraham no presenta el recibo de energía eléctrica, no cumple con el presupuesto de desvanecer el peligro de fuga en la primera declaración. Entonces, ¿qué audiencia debe solicitar posterior a la primera declaración para complementar los documentos de arraigo y buscar una medida sustitutiva, María José? María José Paz. Vamos, María José. No lo escuchamos, pero ya le ayudaron los compañeros. Audiencia, revisión de la medida de coerción, muy bien, excelente. Entonces, fíjense, pues, aquí tenemos que nosotros que ser muy analíticos y comprender. Por eso les voy poniendo estos ejemplos para que ustedes vayan analizando, porque en algunos casos no me puedo ir directamente al medio de impugnación. En algunos casos, por ejemplo, por eso les coloqué esto, que es mejor la audiencia de revisión. Porque si ustedes impugnan el auto de prisión que fue decretado por el juez, pero ustedes son los responsables de no haber acreditado bien el peligro de fuga, entonces no vayan a apelar, porque esa apelación no tendrá, digamos, ningún resultado favorable para ustedes. Mejor pidan audiencia de revisión y busquen la medida. Ahora, cuando ustedes presentan, por ejemplo, todos los documentos de arraigo, hacen un buen argumento para el peligro de obstaculización a la averiguación y es criterio del juez decir, decretar auto de prisión preventiva es puro criterio juez. Pero usted, por ejemplo, Eric, usted dice, yo ya presenté todo. Presenté recibo, presenté cartas de recomendación, presenté la carta del pastor, presenté, miren, todo. Carta del COCODE que ustedes me mencionaron otra vez. Todo. No hay peligro de obstaculización, pero el juez dice prisión. Es criterio. Entonces usted ahí lo que va a hacer es, no, aquí mejor le voy a impugnar y presenta su recurso de apelación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el plazo que tiene entonces para presentar el recurso de apelación? Artículo 407. Ahí establece que la apelación deberá interponerse nuevamente, Eric, escuche, por escrito. Por escrito. Dentro del término de 3 días.
Y ojo con esto, Abraham, porque hay quienes después me resultan diciendo o respondiendo en el examen que la apelación la presentan inmediatamente de que el juez emite su resolución, y eso no es correcto. Porque en la audiencia de primera declaración, yo no puedo levantar la mano. Cuando yo escucho que el juez dicta en la primera declaración auto de prisión preventiva, ahí no voy a levantar la mano y voy a interponer recurso de reposición. Tengo que esperar que termine la audiencia y mi cliente tendrá que ir a prisión. Pues si ese fue el auto de prisión preventiva, mi cliente va a ir a prisión, pero yo te espero que termine la audiencia y tengo dentro del tercer día para presentar el recurso de apelación, que empieza a contarse si hoy fue la audiencia de primera declaración. Imagínense que hoy fueron ustedes en la primera declaración. Hoy se decretó prisión preventiva. Mañana es el día 1, miércoles el día 2 y jueves el día 3. El jueves a más tardar tienen que presentar ese recurso ante el juez de primera instancia. Días hábiles, ¿verdad? Días hábiles, compañeros. Bueno, entonces creo que aquí la vamos a dejar. Vamos a dejarla hasta acá por el tiempo. Yo creo que ya tienen que pasar a su segundo curso y pues ya no me puedo alargar, ¿verdad? Pero en la próxima clase, miércoles, vamos a continuar. Terminamos los medios de impugnación y ya vamos a ir avanzando en otras figuras procesales. Pero, pues de momento, compañeros, les deseo buena noche, buen descanso. Los vemos hasta el miércoles. Buenas noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches.